Bienvenidos, Croeso. Bienvenidos a este 10 días de galés, este curso de 10 días de galés. Hoy voy a explicar un poquito qué vamos a hacer y después vamos a empezar a armar la primera frase en galés. Bueno, en este curso no necesitamos papel, ni lápiz, ni nada para escribir. No vamos a escribir y no vamos a ver cómo se escribe nada, porque este curso va sobre todo sobre el escuchar y el hablar, y el formular palabras y frases en galés. ¿Cómo funciona? Bueno, yo digo una palabra en galés y le explico a ustedes qué significa en español. Y después ustedes repiten esa palabra en galés, ¿vale? Y después van a escuchar a mí repitiéndole otra vez, repitiendo la palabra otra vez en galés para que escuchen bien la pronunciación. Después, cuando saben qué significa la palabra, yo les doy la palabra en español y ustedes me dicen la palabra en galés, ¿vale? Y después me escuchan a mí otra vez diciendo la frase o la palabra en galés para que escuchen bien la pronunciación. ¿Okay? Quizás suena un poquito raro ahora mismo, pero ese método lo usan en el sistema de Say Something in Welsh. Quizás conocen Say Something in Welsh. Si no, búscanlo en internet. Es un sistema muy, muy interesante para aprender idiomas. Pero para hacer Say Something in Welsh en internet necesitan saber el inglés. Por eso quería hacer este cursillo para que ustedes que hablan español y quizás no hablan inglés pueden probar cómo es este tipo de sistema. Van a ver ahora cómo funciona mientras vamos por la primera clase. Empezamos con la primera palabra. Para decir galés, el idioma en galés, decimos Cymraeg. 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 Galés. Cymraeg. Hablar en galés es siarad. 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 Hablar. Siarad. Siarad. Hablar galés siarad Cymraeg. Siarad Cymraeg. Muy bien. Para decir en galés me gustaría, decimos hoffwn i. Hoffwn i. Hoffwn i. Me gustaría. Hoffwn i. Me gustaría hablar. Hoffwn i siarad. Me gustaría hablar galés. Hoffwn i siarad Cymraeg. Muy bien. Con vos en galés es efo ti. Efo ti. Efo ti. Con
vos, efo ti. Me gustaría con vos. Hoffuni efo ti. Hablar con vos. Siarad efo ti. Galés con vos. Cymraeg efo ti. Hablar galés con vos. Siarad Cymraeg efo ti. Me gustaría hablar. Hoffwn i siarad. Me gustaría hablar galés. Hoffwn i siarad Cymraeg. Me gustaría hablar galés con vos. Hoffwn i siarad Cymraeg efo ti. Hoffwn i siarad Cymraeg efo ti. Muy bien. Así funciona entonces. Armamos una frase usando las como ladrillos no sé, así como ladrillos uno detrás del otro para construir una frase en galés. Bueno, ya está para hoy. Mañana seguimos usando estas palabras y armamos y usamos más para armar otra frase. Gracias por mirar y nos vemos mañana. Hwyl!